Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en la Casa Museo Carranza y pues aquí es donde pertenecen unos restos de el expresidente Venustiano Carranza, el cual fue asesinado y algunos de sus restos fueron traídos aquí a Jicotepec, que queda en el estado de Puebla. Les voy a explicar un poco acerca de la muerte de este grandioso personaje que fue revolucionario. Se piensa que por otra parte, pues no lo fue, estuvo también en una postura conservadora. Pues, sin embargo, él siguió los pasos de la Constitución que fue hecha el 5 de febrero de 1917 y siempre estuvo siguiendo los ideales maderistas y poniéndose a favor del pueblo. Entonces vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. Aquí podemos observar este grandioso mural en donde están plasmados los ideales acerca de la participación de Venustiano Carranza como presidente. Aquí pues podemos ver un lema que dice: todos los mexicanos somos iguales. Aquí pues es uno de los principales ideas del expresidente Benito Juárez, así como también Francisco I. Madero. Y pues aquí otro de los lemas, que es: todos los mexicanos tenemos derecho a la educación. Y bajo esta premisa, pues siguió su mandato como primer líder Venustiano Carranza. Aquí vemos que el 5 de febrero de 1917 fue cuando se aceptó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hasta la fecha es la que nos sigue rigiendo. Aquí podemos ver también los que participaron en todos estos movimientos, los campesinos, pues que querían tierras, pedían justicia y pedían también democracia, ya que en esos tiempos, por medio de asesinatos y pues violencia, era como se imponía el poder. Y pues aquí podemos ver la función de los ferrocarriles, los indígenas mismos, que todavía había gente que adoraba a sus ídolos prehispánicos. Aquí vemos pues tres grandes movimientos y pues nos está indicando cómo van subiendo de peldaño a través de la historia, que primero fue el movimiento de independencia, luego las leyes de reforma con Benito Juárez y después llegó la revolución hasta 1910. Estos, pues aquí está resumido como que la mayor parte de la historia y los acontecimientos más importantes de esta. Y pues aquí vemos a la libertad, aquí vemos las luchas, aquí vemos el escudo mexicano. Y pues aquí vemos a la gente, cómo es que la gente es finalmente la que debe de ser beneficiada por la Constitución política. Ahora estamos aquí con el guía de turistas encargado de este maravilloso lugar. Él es Daniel Arturo y pues nos va a explicar un poquito de qué es lo que podemos encontrar en este lugar de Jicotepec. Buenas tardes. Como les comento, aquí se veló el cuerpo del señor Carranza y aquí también le hicieron la autopsia. Y en la urna que tenemos aquí tenemos parte de los órganos vitales de don Venustiano, porque cuando lo velaron aquí, en la parte de atrás existió una huerta y ahí pusieron la mesa para que le hicieran la autopsia. Y él fue asesinado en la comunidad de Tlaxcalantongo. Entonces actualmente ahí hay una réplica de la choza donde fue asesinado. También en ese lugar existe una estatua de él. Y adentro de la choza hay un pequeño museo que se llama Museo Comunitario. Esa comunidad está aproximadamente como a 23 kilómetros de aquí y pertenece a Jicotepec. Entonces este museo está dedicado a la muerte de Carranza, porque hace muchos años fue una casa particular y perteneció al señor Juan Córdoba y Gómez. Él permitió que aquí lo velaran y aquí le hicieran la autopsia. Pues nadie esperaba que muriera un expresidente cerca de aquí.
y por eso este museo está dedicado a su muerte. También les comento que tenemos visitas de diferentes lugares de la República, incluso del extranjero, y han venido gentes de muy lejos, de Texas, incluso hasta de China, de Hong Kong, de diferentes países también, y de toda la República de México. Pues yo los invito a que visiten este museo, que es muy extraordinario, porque aquí tenemos varias reseñas sobre cómo murió don Venustiano, y tenemos también unos videos sobre la historia de la casa, el álbum de fotos del señor Manuel M. Márquez, que fue el que le tomó fotos al señor Carranza en su funeral. Y pues es un lugar muy histórico, y se los recomiendo para los que no conocen la historia de don Venustiano. Muchas gracias. ¿Y usted qué nos podría contar, así desde su perspectiva, acerca de la muerte de este personaje? ¿Qué tan importante o qué tanto cambió la historia la muerte de Venustiano Carranza? Bueno, fue un acontecimiento inesperado, porque el señor Carranza nada más estuvo gobernando 3 años, del 1 de mayo de 1917 hasta su muerte, que fue el 21 de mayo de 1920. Precisamente fue cuando surgió la rebelión de Agua Prieta, fue cuando ya desconocieron su gobierno, porque don Venustiano trató de imponer a Ignacio Bonillas, y eso provocó muchas tensiones con los generales, y fue precisamente Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles los que formaron esa rebelión, porque estaban inconformes, y el que quería ser próximo presidente era Álvaro Obregón. Entonces fue el punto de quiebre para desconocer al gobierno de don Venustiano, y eso desencadenó todo la rebelión, y fue cuando ya prácticamente perdió el poder el señor Carranza. Entonces, eso fue el punto de quiebre, fue lo que provocó toda esta rebelión, y desgraciadamente, pues, cuando llega a la comunidad de Patla, ahí lo alcanzó Rodolfo Herrero. Él era originario de Zacatlán, y él fue el que lo llevó a Tlaxcalantongo. Y en la madrugada del 21 de mayo de 1920 fue cuando lo asesinaron ahí. Estaba durmiendo en la choza, y de repente llegaron los pistoleros y le dispararon. Y de esa manera murió. Pero todo fue por órdenes de Álvaro Obregón. Él fue el actor intelectual de la muerte de Carranza, aparte de los pistoleros que contrataron para asesinarlo. Eso es lo que les puedo comentar de la historia, y desde mi perspectiva, pues fue un hecho lamentable, porque pues fue en forma inesperada como vino a morir cerca de aquí. Y pues yo les recomiendo que visiten el museo para que conozcan la historia de don Venustiano. Y bueno, pues Venustiano Carranza, ¿por qué es tan importante Venustiano Carranza? Es demasiado importante, ya que primero, cuando Porfirio Díaz era presidente, habían fraudes electorales, habrían muchas cosas en donde Porfirio Díaz casualmente siempre se estaba reeligiendo, hasta que fue la revolución. Francisco I. Madero queda como presidente electo. Una vez que fue presidente electo, se lleva a cabo una situación que se llama la Decena Trágica. En la Decena Trágica asesinan a Francisco I. Madero y lo quitan del poder. Y después de ahí, el usurpador fue Victoriano Huerta. Victoriano Huerta fue el siguiente presidente. Se quedó ahí mandando, pero en contra de todo lo que el pueblo mexicano quería. Entonces no estaban a favor de su mandato. Uno de los principales que desconoció este mandato fue Venustiano Carranza. Entonces Venustiano Carranza desconoce a Victoriano Huerta como presidente, y empiezan los movimientos para quitar a pues otra vez dejar el país mexicano siendo democrático, ya que por mandato de la gente ya se volvieran a reelegir. Sin embargo, ahí hubieron muchas movidas chuecas que pues vamos a ir explicando poco a poco.
Ya con el mandato del presidente Venustiano Carranza, los principales que estaban en contra de su movimiento de Venustiano Carranza era Pablo González, que se quería postular como presidente, y Álvaro Obregón. Ellos fueron los principales. ¿Por qué? Pues porque Venustiano Carranza decía que debería de gobernar alguien del pueblo, alguien que supiera las carestías del pueblo y que los militares ya se deberían de hacer a un lado. Sin embargo, pues Álvaro Obregón y Pablo González apoyaban el movimiento militarista y querían que los militares siguieran teniendo el poder. Hubo una persona que se llamó Rodolfo Herrero, y Rodolfo Herrero era de parte de Álvaro Obregón y de Pablo González. Sin embargo, dijo, no, pues yo ya no soy de ellos y me voy a unir al movimiento carrancista. Entonces, al llegar al movimiento carrancista y unirse, pues pasó el tiempo. Y al pasar el tiempo, una vez se quedaron en un pueblo, y al quedarse en este pueblo, esta última persona que mencioné, lo traicionó y le dieron un balazo en la pierna y después le dieron más balazos hasta que falleció. Ya cuando fallece, ese fue el movimiento para desconocer a Venustiano Carranza. Aquí podemos observar pues un ataúd en donde representa, donde velaron a Venustiano Carranza, y de este lado ya podemos observar las coronas. Pues esta fue una corona pues que acompañó en su ataúd los restos. Aquí fue donde se realizó el funeral de este grandísimo señor llamado Venustiano Carranza. A la fecha, aquí pertenecen sus restos, algunos de sus órganos están aquí incinerados de Venustiano Carranza. Estamos en el pueblo de Jicotepec, en el estado de Puebla. No se pueden perder esta experiencia de conocer más de nuestra historia, el amor a nuestra cultura, el amor a todos los sucesos que nos han llevado a formar parte de la sociedad, así como la conocemos actualmente. No pueden perderse toda esta maravillosa experiencia. Es una de las ventajas que tenemos aquí, pues es que es completamente gratuito. Aquí tenemos la presencia de guías, hay documentales y pues también hay muchas cosas para poder entender todos los sucesos que nos han llevado hasta la actualidad y han forjado a todo este país a través del tiempo. Y pues amigos, no se lo pueden perder. Aquí tenemos un grandísimo conocedor de la historia de México que puede explicarnos muchas cosas, porque los libros y la escuela nos pintan una cosa cuando realmente la gente que ha poblado estos sitios, la gente que vive en estos lugares, son los que nos pueden informar acerca de todo esto. Recuerden amigos que quien no sabe su historia está condenado a repetirla. Entonces visiten este lugar y pues aquí con el señor Daniel Arturo, que es una persona increíble y nos puede explicar qué es lo que realmente pasó y cómo pasó. Por aquí los esperamos amigos. Yo soy Edgar San Agustín, soy escritor del libro Del amor y algo más, y del amor y mucho más. Muchas gracias por ver este video. Vamos a seguir analizando muchísimas más cosas. Regálame un pulgarcito arriba si te gustó, suscríbete a mi canal y te espero en la próxima transmisión amigos. Chao.